Buenas noches. Comenzamos con la celebración de Hanukkah y lo hacemos con las palabras de la directora del Museo Sefardí de Toledo, que hoy nos acoge, Carmen Álvarez. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra casa, al Museo Sefardí de Toledo, a esta sinagoga del siglo XIV, nada menos. Es un placer contar en esta noche de sábado con todos ustedes en esta celebración tan especial marcada por varios factores. Uno de ellos es la recuperación de la actividad cultural vinculada a la ciudad de Toledo, al museo en concreto, a este Museo Sefardí, que tras los peores momentos de la pandemia hemos podido recuperar. Y en esta noche tan especial para la comunidad judía internacional, que es la Fiesta de la Luz, es una fiesta que se celebra en este mes tan bonito, que es el mes de Kislev. Nosotros lo conocemos en castellano como diciembre, y queremos, sin duda, poner de manifiesto la supervivencia de una identidad, que es la identidad de la cultura judía en España. Y gracias a esta iniciativa, que tiene un marcado, profundo carácter festivo de celebración, que vamos a disfrutar todos en este acto tan especial, y de colaboración y hermanamiento entre la comunidad judía española que está presente hoy aquí y el público nacional toledano interesado que participa en nuestros programas culturales también, nos integramos todos, aquellas personas que conocen mejor la fiesta y aquellas que no la conocen, en este museo, en esta sinagoga del siglo XIV, en la cual se sientan en su casa, por favor, les ruego, y hagan partícipe de la importancia de este legado, el legado cultural, material e inmaterial hispano-judío y sefardí, que para la ciudad de Toledo, damos fe desde este museo, es de vital importancia, y con la colaboración, sin duda, de instituciones que han promovido esta idea, esta iniciativa, a las cuales, por supuesto, doy una especial y calurosa bienvenida, que son el Ayuntamiento de Toledo, a través de nuestro amigo y responsable Paco Rueda, la directora de la Federación de Comunidades Judías de España, Carolina Eisen, Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel de Madrid, nacional también, con el cual trabajamos mucho en hermanamiento por impulsar y preservar la cultura judía en España, con la colaboración de las instituciones citadas. Y sin duda, bienvenidos y una especial y calurosa bienvenida a todos aquellos que estáis aquí, amigos, colaboradores, instituciones, miembros de la comunidad judía española, también de la comunidad sefardí. Y es importantísimo que nos sintamos contentos, especialmente festivos en esta noche, para recuperar este legado hoy aquí en Toledo, con un carácter marcadamente histórico que tiene la celebración de esta fiesta en este museo, y, por supuesto, integrarlo como parte de nuestro acervo cultural. Es la labor que hacemos desde el Museo Sefardí de Toledo desde hace muchísimo tiempo, que seguiremos haciendo a lo largo de nuestra historia, en colaboración siempre con las instituciones dedicadas a la cultura judía en España, y invitaros, finalmente ya para terminar, a que participéis de esta fiesta con un marcado carácter simbólico, la cual vais a entender mucho mejor una vez que salgamos de la misma. Bienvenidos a todos y a todas, y disfrutad en nuestra casa, y aquí os esperamos para cualquier acontecimiento cultural y que queráis participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Y ahora escuchamos las palabras de Carolina Eisen, directora de la Federación de Comunidades Judías de España. Buenas noches a todos. Realmente, antes de empezar y de agradecer, quiero transmitirles personalmente la emoción que me da poder hacer este acto aquí hoy de Hanukkah en este sitio. Muchas gracias a las autoridades, al Ayuntamiento de Toledo, al Centro Sefarad y, por supuesto, al Museo Sefardí por haber tomado esta iniciativa de celebrar por primera vez en esta hermosa ciudad y en este importante museo la celebración de Hanukkah. Creo que es uno de los mejores lugares para celebrarlo. Este edificio es desde el siglo XIV testigo de los vaivenes de la historia,
de la historia de España, de la historia judía, pero también de la historia de España. Y desde hace décadas, además, nos permite trasladarnos en el tiempo y aprender acerca del judaísmo y de la vida judía en Sefarad a través de la propuesta museológica. Tanto el museo como la ciudad de Toledo han asumido hace tiempo un claro compromiso para dar a conocer la historia judía, que es parte de la propia historia de España, haciéndola llegar a la sociedad y también a todos los visitantes que tienen la suerte de pasar por esta ciudad, con una gran riqueza de actividades y de propuestas diversas. Desde la Federación de Comunidades Judías de España queremos felicitaros por todo esto y también alentar a que esta celebración se pueda hacer anual, que la podamos hacer todos los años y que sea parte de la programación anual. Porque además Hanukkah es una fiesta preciosa, es la fiesta de la luz, y la luz, sobre todo en estos meses, nos da alegría, nos produce esperanza. Hanukkah es la fiesta de la luz, tal como dijo Carmen antes, en el calendario judío comienza el 25 de Kislev, en general es en el mes de diciembre y muchas veces muy cercana a las fiestas navideñas. Conmemora la victoria de los macabeos sobre los dominadores griegos y la posterior purificación y reinauguración del Templo de Jerusalén en el año 165 antes de nuestra era. Tras la victoria macabea, los judíos entraron en el templo para purificarlo. Y en ese entonces, para las candelas que se usaban en el templo para iluminarlo, se usaba un aceite de oliva puro. Se guardaban en unas jarritas especiales con un sello que acreditaba la pureza. Cuando los macabeos entran en el templo, encuentran que quieren encender el candelabro de 7 brazos y advierten que solo quedaba una jarrita de aquellas sin profanar, y con esa cantidad de aceite podían iluminar solamente un día el candelabro. Sin embargo, esta jarrita de aceite mantuvo encendido el candelabro durante 8 días. Por ello, los judíos celebramos Hanukkah durante 8 días, y su ceremonia principal consiste en el encender en cada casa una lámpara que recibe el nombre de Hanukkah o Hanukkah y que tiene 8 brazos y una novena auxiliar. Y con ello conmemoramos el milagro de que ese aceite, en vez de durar un día, durase 8 días. Aunque en la tradición judía esta festividad no es una de las mayores festividades del calendario judío, sin embargo ha adquirido gran popularidad estos últimos años, tanto en Israel como fuera, y en general, las últimas décadas se han normalizado los encendidos públicos fuera de las casas. Y esta es una tradición que estamos hoy inaugurando en Toledo. Esta festividad tiene otras costumbres y otras leyes. Por ejemplo, la de regalar a los niños o dinero, caramelos o monedas de chocolate. Y en los últimos tiempos también se hacen regalos mucho más grandes a los niños. Y otra de las costumbres también muy extendidas es jugar con una peonza que tiene 4 lados, que se juega con los niños, y en cada una de sus caras tiene una letra en hebreo, la Nun, la Gimen, la Hei y la Shin, que forman el acrónimo de una frase que, según donde uno esté, si es en Israel, es un milagro ocurrió aquí, Nes Gadol Ayapo, o un milagro ocurrió allí, cuando lo hacemos en la diáspora, Nes Gadol Hayasham. El juego tiene el origen en una leyenda relacionada con la historia de Hanukkah, obviamente. Cuando el rey Antíoco prohibió el estudio de la Torá, los judíos asistían a las clases con una peonza, un cebibón, en la mano. Y si un soldado se acercaba, se ponían a jugar rápidamente para no ser descubiertos estudiando los textos judíos. Y por supuesto, como en todas las festividades judías, una de las cosas más importantes es la comida. Y en este caso, como no podía ser menos, tenemos algunos platos muy típicos. Yo solamente voy a mencionar uno, que es el más común, que es la de comer unos buñuelos que en general van fritos en aceite de oliva,
que llamamos sufganiot y que espero que en algún momento los podamos probar. En breves momentos pasaremos a encender la Hanukkah que tengo aquí. Y tenemos que recordar que las luces de Hanukkah nos recuerdan que también podemos sobrepasar las vicisitudes que se nos presentan también a diario y a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y que podemos encontrar quizás pequeños milagros y volver a construir y superar los retos y las adversidades. Así que en estos tiempos de cierta incertidumbre, os deseo y nos deseo a todos que la Hanukkah y las luces de Hanukkah nos guíen como un faro luminoso para superar todas las adversidades y que la calidez que nos dan estas luces nos proporcione alegría y felicidad. Hanukkah Sameach a todos. Muchas gracias, Carolina. Y ahora vamos a pedir que tome la palabra al director general del Centro Sefarat Israel, Miguel de Lucas. Buenas tardes. Qué placer estar aquí en Toledo una vez más y sobre todo en este lugar, en el Museo Sefardí. Me venía ahora a la memoria, querida Carmen, el acto que tuvimos aquí hace 4 años, con nuestro querido Santiago Palomero, uno de probablemente sus últimos actos antes de que nos dejara, cuando dimos, desde el Centro Sefarad de Israel, dimos a este museo el premio Corona de Esther, que es la distinción que damos a la institución o persona que más ha colaborado con nosotros y en la promoción de la cultura judía en España. Esta es la casa pionera en esa labor, o sea, desde aquí, desde este museo y desde esta ciudad, se ha hecho durante muchos años lo que luego otros hemos intentado continuar, ¿no? Luego es un placer venir a los orígenes. Y estoy convencido que en esta maravillosa sinagoga, que sabéis que es la idea de una persona, de Samuel Halevi, él estaría muy contento de ver que hoy se encienden las luces de Hanukkah en la sinagoga que él ideó, ¿no? Sabéis además que en España, pues durante casi 500 años, no ha habido apenas luces de Hanukkah. Desde hace algunos años se ha recuperado esa idea de la luz, conforme a la tradición que ha contado Carolina. Pero yo voy a hablaros sobre todo de lo que yo veo, lo que es mi visión de Hanukkah actual. Lo importante que es la idea de la luz como idea de concordia, de convivencia, de diversidad. Lo maravilloso que es vivir en diversidad, conocer al otro, conocer cómo piensa el otro, todo lo que puede aportarnos. Que eso además no implica perder ni nuestra identidad, nuestros valores, sino que los enriquece. Y la verdad que lo que hacemos hoy aquí es eso. Estáis algunos o muchos no sois judíos, otros sí, pero estáis juntos, estáis festejando esta tradición, que aunque no está específicamente marcada en la tradición cristiana, la historia de los macabeos también es parte de la tradición cristiana. Los que tenemos la tradición cristiana hemos oído, nos han contado la historia de los macabeos, ¿no? Con lo cual es una historia común de alguna manera, y tiene que ser así. Sabéis además que en Estados Unidos, por ejemplo, que se celebra la fiesta de Hanukkah de una manera muy intensa. El alcalde de Nueva York todos los años pone un gran cartel de Happy Hanukkah y celebra con sus ciudadanos la fiesta de Hanukkah. Pero se ha desarrollado un concepto también original que es Christnukkah, que es una especie de síntesis entre Christmas y Hanukkah, ¿no? Luego se celebran, evidentemente respetando las identidades de cada uno, pero a veces cristianos y judíos se unen en esta idea de festejar juntos. Lo importante es conocer al otro y festejar. Con lo cual os resalto esta idea de qué maravilloso es vivir en diversidad, cómo nos enriquece, cómo cada día nos hemos reflejado en el otro que no tiene por qué pensar necesariamente como nosotros. Y si hay un lugar en el mundo para vivir en diversidad, probablemente esta maravillosa ciudad de Toledo, con su tradición milenaria de diversidad y convivencia, es uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo. ¡Feliz Hanukkah! Muchas gracias, Miguel. Y ahora vamos con el momento más importante de la noche, que es el encendido de las velas de la Hanukkah. Para ello, llamamos al escenario a Francisco Rueda, concejal del Ayuntamiento de Toledo, Carmen Álvarez, directora del Museo Sefardí, Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarat Israel, que procederán con el encendido, y a Carolina Eisen, directora de la Federación de Comunidades Judías, que será la encargada de ofrecer esta bendición de Hanukkah mientras comienza el encendido. También le vamos a pedir a nuestra compañera Judith Hirschfeld que colabore en el encendido de esta Hanukkah. Así que vamos con ello.
Me gustaría para las brajot invitar a Clara y a José para que me acompañen con las brajot. Clara y José son miembros de la Comunidad Judía de Madrid, partícipes de muchas actividades, cantantes excepcionales. Ven aquí que se te ve. Aquí. Ya. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה הנרות הללו אנו מדליקים, ועל הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים וכל שמון עד ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות בשמך על ניסיך ועל ישועותיך ועל נפלאותיך. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ארוממך אדוני כי דליתני ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי שיווקתי אליך ותרפאני אדוני. אליתה משאור נפשי חייתני מירד דיבור. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קודשו, כי רחבי אפו חיים ברצונו. בערב ילים בכי ולבוקר רינה, ואני אמרתי בשלבי בא למוד לעולם אדוני ברצונך. האמנת לי הסתרת פניך, הייתי נבהל אליך אדוני אקרא, ואת אדוני אתחנמה בשר ודמי. בריתי את שחר היודך עפר, היגיד עמיתך שמא אדוני וכונני. אדוני אחיה עוזר לי הפכת מספרי, למחול לי פיתחת שקי, ותעזרני שמך למען. יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. Gracias. Ahora sí, feliz Hanukkah Toledo, Hanukkah Chag Sameach. Vamos a escuchar ahora el tradicional canto del Mao Tesur en voz de Daniel Shai Ankawa, quien además tiene raíces toledanas. Así que Daniel, cuando quieras.
Muchas gracias, Daniel. Vamos a pedir a todos los que nos han acompañado en este encendido que tomen asiento, exceptuando a Francisco Rueda, concejal del Ayuntamiento de Toledo, que nos dirigirá a continuación unas palabras. Buenas, gracias. Buenas noches a todas y a todos. Permítanme, en nombre de la alcaldesa Milagros Tolón, transmitirles la bienvenida a esta ciudad, que es su ciudad, para los que vienen de fuera, y el agradecimiento porque hayan acudido a compartir con nosotros este evento de hoy del encendido de las luces de Hanukkah. Créanme, la alcaldesa Milagros Tolón estaba muy ilusionada con la realización de este acto y sobre todo con poder participar y poder estar con todos nosotros hoy. Pero desgraciadamente está confinada por culpa de la pandemia y del COVID y no ha podido acompañarnos, pero me pide que les transmita un abrazo y la bienvenida en nombre de la ciudad a todos los que han acudido y a todos los toledanos que hoy nos acompañan. A los toledanos nos gusta reconocernos en la imagen de la ciudad de las tres culturas. Toledo es una ciudad compleja que tiene una identidad con muchas imágenes. Somos la ciudad de los reyes, la ciudad imperial, una ciudad oriental, romántica, pero una de esas imágenes más queridas para nosotros es la imagen de Sefarat, esa Jerusalén de Occidente, esa ciudad oriental en el extremo de Occidente, y de alguna forma podemos pensar como el poeta sefardí Yehuda Halevi: mi corazón está en Oriente, pero vivo en el confín de Occidente. Además, ahora, desde hace un mes, celebramos el 8º centenario del nacimiento de Alfonso X, el rey sabio, en esta ciudad de Toledo. Celebramos y recordamos, por supuesto, la vida y la obra del rey, pero también la plenitud de un periodo muy especial, ese siglo XIII, un periodo en el que Toledo vivió una sociedad multicultural, abierta, esa sociedad de las tres culturas, marcada por la libertad, la tolerancia y la convivencia. Alfonso X, en el Código de las 7 Partidas, fue una especie de código de justicia de la época de Código Civil y Penal, ya marcó que la obligación de respetar las sinagogas, porque él dice son lugares donde se rinde culto y se loa a Dios, y además prohibió que se pleiteara o se demandara a los judíos durante el sábado, porque esos pleitos quedarían invalidados. Les recuerdo, esta prohibición ya no se mantiene y la policía pone multas por aparcar hoy también. Pero además ese siglo XIII es el siglo de la Escuela de los Traductores de Toledo. Toledo se convirtió en un referente cultural de toda Europa. A esta ciudad llegaron los textos clásicos de Aristóteles, de Avicena, de Averroes, de Maimónides, de Ibn Gabirol, y pasaron a la cultura europea traducidos por un conjunto de traductores, muchos de ellos judíos sefardíes de Toledo, como Juan el Hispano, el Sevillano, Andrés el Judío, Yehuda Ibn Mosé, que permitieron el renacimiento de la cultura española y el adelanto del renacimiento europeo. Y eso fue gracias a esa escuela de traductores, pero sobre todo a ese clima de tolerancia, de convivencia y de libertad que pudimos disfrutar. Han pasado 8 siglos y, como contaba Daniel, nos volvemos a encontrar otra vez hoy aquí, y además en un sitio tan especial como esta sinagoga de Samuel Halevi, que es uno de los legados más bellos que nos ha dejado la cultura hispano-judía y de los que hemos podido disfrutar los toledanos y todos los que nos han visitado durante muchos siglos. Y además lo hacemos por un motivo muy especial, por esta fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces, de la luminaria, que es una fiesta de alegría y de optimismo. Y hoy, precisamente, que vivimos con esto de la pandemia, los confinamientos, el virus, un momento oscuro, Hanukkah nos recuerda que, porque muy oscuros que sean los momentos, siempre esperamos la victoria de la luz. Y además es un honor y una alegría poder hacerlo juntos, poder hacerlo los toledanos que hoy se han acercado a esta sinagoga y los amigos de la comunidad judía
que se han acercado hoy a Toledo y poder revivir esta tradición judía que un día también fue una tradición toledana. Así que nada más, a todos, feliz Hanukkah. Muchas gracias, Francisco, por las palabras y por la organización de este acto. Y ahora, para poner el broche final, tenemos una actuación musical muy especial. Se trata del trío Sefarad, que nos va a interpretar un repertorio de canciones sefardíes a la luz de estas velas de la Hanukkah. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al Museo Sefardí. Feliz Hanukkah a todos y Hanukkah Chag Sameach. Gracias. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante y a las cuatro me casé con un amor. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Y si no tienes amante, yo te haré defender. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante y a las cuatro me casé con un amor, yéndome para la guerra 2 veces.
de chico se haga grande. Ay, dormite mi vista, que tu padre viene con mucha alegría. Abriméis la puerta, abriméis mi dama, que vengo cansado de arar las huertas. Ay, non venís cansado, sino que venís de onde un nuevo amor. Nani, nani. Nani querelisho, el hijo de la madre, de chico se haga grande. Es
con una canción de Hanukkah, 8 candelitas, que es una canción tradicional con la que los sefardíes celebran la victoria de los macabeos sobre el ejército de Antíoco IV y el milagro del aceite que nos contaron hace un ratito. No queremos despedirnos sin agradecer a los organizadores por habernos invitado a participar en este evento, a los técnicos que nos han puesto un escenario magnífico y, lógicamente, a todos vosotros por crearnos esta magnífica atmósfera. Hag Sameach, feliz Hanukkah, 8 candelicas. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Una fiesta voy a hacer con alegrías y placer. Una fiesta voy a hacer con alegrías y placer. Una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas gracias. Gracias. Dile cenar al desposado, dile cenar que no ha cenado, dile cenar sopa de nabos. Para la novia una gallina y para el novio una sardina, para la novia pan sobado y para el novio de Salvador. Tate, que no hay nada, guarda el amor para mañana. Tate, que no hay dote, guarda el amor para la noche. Dele cenar al desposado, dele cenar que no ha cenado, dele cenar sopa de nabo.
Muchas gracias.